¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos. Estamos en este programa cercano o en torno a la fecha que recientemente pasó del Día Internacional de la Familia. Momento para realzar y celebrar la familia como esta célula nuclear de la sociedad, porque como estén las familias, así estará el mundo, ¿no? Entonces vamos a ver sobre heridas que aparecen en las familias, heridas familiares, y qué hacer para reparar esas heridas, ¿no? Nadie puede negar la importancia de la familia, tanto a nivel social como a nivel personal. Los terapeutas, directa o indirectamente, terminamos hablando de las familias de las personas a las que asistimos, sea porque las personas traen dramas relacionados a eso, o sea que no necesariamente, pero las personas que logran entrar en espacios de ayuda logran entender que el lugar en donde crecieron tiene una importancia tremenda, incluso para intentar entender lo que les pasa en cuanto a su vida adulta, o lo que le pasa con sus parejas, lo que le pasa con su economía, lo que le pasa con una buena cantidad de cosas que pasan en la vida adulta, incluso lo que pasa en su propia fe. La familia es no solamente el lugar donde aprendemos buenos valores, buenos hábitos, aprendernos a movernos en la vida o a manejarnos solos. También aprendemos una serie de situaciones que a lo mejor más adelante se terminan traduciendo en heridas familiares, y es de eso a lo que vamos a abordar. Pues sí, me ponía a pensar que probablemente no exista una parte importante de la vida que no tenga o que no contemple a la familia, ¿no? Sí. Pensaba justo en el colegio, y bueno, ¿cómo no va a ser importante la familia en el colegio? Toda nuestra educación, normalmente los colegios que tienen una educación positiva y buena siempre incluyen a la familia de los estudiantes necesariamente, claro, ¿no? En el trabajo... Y sienten que sin ella no van a poder hacer mucho con el estudiante. Sí, en el trabajo, vos y yo conocemos esta iniciativa, por ejemplo, en España y hay en otros lugares, de empresas familiarmente responsables, sí, por ejemplo, ¿no? Sí. Que son como empresas que se certifican como familiarmente responsables para justo decir que somos una empresa que toma en cuenta que este ser humano que trabaja aquí tiene una familia. Claro. Y que entonces buscamos buenas prácticas para que esta persona, pues bueno, no se tenga que desvincular de su familia por el trabajo. Totalmente. Por ejemplo, ¿no? A nivel de todo lo que tiene que ver con fe y espiritualidad, por supuesto, siempre está la familia en un lugar preponderante. Detrás de cualquier éxito en la vida, y hay familias detrás de cualquier éxito en deportes, ¿no? De chicos que son deportistas, nos imaginamos en Messi. Pues bueno, detrás de Messi está una familia, no, y cuando que lo apoyó para poder llegar a donde está. Y cuando termine el partido, a quien le manda saludos a su familia. Claro, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que la familia es ese núcleo del que no podemos prescindir. Probablemente, Roque, es posible, vos y yo nos hemos topado seguramente alguna vez, personas tan solitarias. Por ahí en este lado del mundo es menor. Uh-huh. Yo creo que abunda más al otro lado, sobre todo en Europa, ¿no? También en unos lugares de Asia. Poco, en Asia, también al norte, en Estados Unidos, en los países nórdicos, ni que se diga en Europa, donde a cierta edad como que la sociedad te invita a decir, listo, estás solo, ahora haga su vida al margen de su familia. Muchas veces es lo que en algunas sociedades se anima y se propone, y hay gente que piensa que sí, que puede estar solo, solitario, y que no necesita de su familia. Entonces hay personas que ni bien son adultas, se van lo más lejos que pueden de sus familias, pero incluso, Roque, el mismo hecho de desvincular, huir y alejarme, habla de qué me pasa a mí con esas personas a las que yo llamo familia. O sea, me llevo las heridas por más que me vaya lejos. Pero cuando estas personas empiezan en su vida adulta a notar comportamientos que le parecen extraños, y decir, ¿por qué me comporto así? ¿Por qué hago esto? Me desconcierta un poco. ¿Por qué no puedo ser más calmado en esta situación? ¿Por qué me molesta tanto esto? ¿Por qué me saca de quicio esto otro? Cuando el adulto empieza a indagar, a curiosear,
y quizás con cierta dosis de sufrimiento también, porque esto me genera problemas, esto me trae situaciones difíciles con mi pareja. ¿Por qué me cuesta, por ejemplo, que él vaya y haga fútbol los lunes? ¿Por qué me cuesta que quedarme sola en casa? En fin, cuando uno empieza a darse cuenta de por qué me cuesta tanto esto, ahí es cuando aparece de nuevo la variable familia. Ok, me desvinculé de ellos a mis 18 años, yo hice mi vida, yo ya no dependía económicamente ni emocionalmente de ellos, pero empieza a llamarme la atención ciertos comportamientos adultos que yo digo, aquí hay algo. Y es ahí donde muchas personas, al llegar a terapia, empiezan a darse cuenta que hay un trasfondo familiar que no han podido trabajarlo. Seguramente de las cosas más difíciles para afrontar, Roque, en la vida es tener que pasar por una situación adversa y sentir que no tengo a nadie a mi lado, no tengo a quién recurrir, no tengo a quién aferrarme, ¿no? Y por eso creo que es importante, indistintamente cómo se hayan ido configurando nuestros vínculos familiares, saber que siempre podemos contar con personas a nuestro lado a quienes podamos sentir que nos apoyan y en quien poder apoyarnos. Bueno, vamos a hablar rápidamente por decir una clasificación de heridas, pero bueno, es una cosa que seguro es muchísimo más amplia. Pero, ¿qué te parece que hablemos como de 3 tipos de heridas? ¿Ok? Heridas relacionadas a malos hábitos aprendidos, ¿no? Heridas más implícitas que, como decís vos, se evidencian en dificultades y en conductas problemáticas que yo tengo. Y heridas bien explícitas que yo recuerdo perfectamente y que yo suelo... Las tengo presente. Acusar, culpar y guardar un rencor respecto de cosas que viví en mi familia. ¿Okay? Veamos rápidamente cada uno. Entonces, primer punto son las heridas relacionadas con malos hábitos. Entonces, resulta que yo me doy cuenta que mis papás me sobreprotegieron. ¿Okay? Y entonces me doy cuenta que me da pereza o me da miedo enfrentarme a muchas cosas porque siento que no sé bien qué hacer, ¿no? O sea, es como demasiado grande o demasiado importante los riesgos que tengo que correr, que si no tengo a alguien que me lo haga o que me ayude o que me lo resuelva, siento que no puedo. Me siento como muy abandonado a veces o pequeño cuando ya no tengo quien me resuelva las cosas, ¿no? Por ejemplo. Claro. Los malos hábitos, es importante esto. Para hablar de hábitos hay que hablar de valores. Y cuando hablamos de valores, evidentemente estamos hablando de personas que, por ejemplo, hay personas que por diferentes circunstancias de la vida no tuvieron una familia en la que se educó demasiado en la buena alimentación. Y entonces no desarrollaron este hábito de alimentarse bien, de tener cuidado con el tema de los carbohidratos, de que haya una cosita a la otra. Al día de hoy, afortunadamente, las familias, la mayor cantidad de familias de pequeños que yo veo son muy conscientes de la alimentación. Es decir, papás se leen libros de alimentación para niños, están muy conscientes de cómo alimentar mejor a un niño, qué tiene que comer un niño, cuándo tiene que comer un niño, hasta dónde tiene que comer un niño y demás cosas. Entonces, claro, es complicado porque este niño ya sí tiene esta noción de qué comer y cómo comer, pero hay mucha gente que no, realmente. ¿Cómo puede estar relacionado el tema del deporte o el tema del estudio? Por ejemplo, hay familias donde nunca se vio a los papás leer un libro, ¿no? Entonces, claro, sí se puede inculcar el valor de la lectura y tal, pero a lo mejor y no está tan incorporado en mí. Y ahora cuando yo quiero hacerlo me cuesta. Como por ejemplo las familias en donde no se jugaba tanto. No se jugaba. Ahora me toca ser papá y no me sale jugar con mi hijo. Yo tengo la idea de que hay que jugar con el hijo. Lo tengo claro, estoy segurísimo que hay que hacerlo y más hasta lo entiendo, pero no me nace. No surge espontáneamente, esa conducta no está al alcance mío y entonces, claro, voy a tener dificultades porque el rato que yo considere que eso es importante, no voy a tener necesariamente la energía, el tino, la espontaneidad suficiente para empezarlo. La fe... Nunca en mi casa vi que nadie rezara, no íbamos y no nos congregábamos en ningún espacio espiritual ni religioso. Y entonces, pues claro, ¿no? Ahora quiero que mis hijos tengan por ahí una fe, pero como decís vos, no, a mí yo no sé realmente, o sea, me quedé con lo que aprendí en el kinder, de lo que era Dios y religión, y nunca vi eso en mis papás. Entonces hay como unas heridas en mí
de no saber bien cómo reaccionar frente a esos malos hábitos, ¿no? Y lo primero que puedo hacer, tristemente, es culpar. Es decir, es que no me enseñaron, es que no me dieron, es que no fue así, qué sé yo, ¿no? Creo que eso es importante de destacar, ¿no? ¿Qué otro tipo de heridas tenemos? Tenemos también las heridas implícitas. ¿Qué llamamos heridas implícitas? Es esto que vos decís. De pronto me veo en una situación en la que no sé por qué, por ejemplo, tengo miedo a crear un vínculo adulto con otro adulto. O sea, tengo miedo a mis relaciones de pareja. Uh-huh. Me cuesta un montón tener relaciones de pareja, por ejemplo. O resulta que me cuesta tener un montón de relaciones de pareja, no porque no me quiero apegar y me quiero distanciar, sino porque tengo terror al rechazo. Uh-huh. No puedo con el rechazo, ¿no? O más bien estoy todo el tiempo con una y con otra persona porque tengo terror a la soledad. No sé qué hacer cuando estoy solo, me da miedo, ¿no? O lo contrario, vivo aislado, estoy solito siempre. Entonces, cuando yo veo algunos comportamientos en mí relacionado con mi vinculación con los demás, aquí podríamos hablar de los estilos de apego, ¿no? Y he desarrollado un estilo de apego inseguro, por ejemplo. Claro, mucha gente, ¿no?, que viene de familias que no son tan cálidas emocionalmente, después me cuesta expresar el cariño físico, ejemplo, me cuesta o decirlo con palabras. O familias que fueron muy cercanas, tan cercanas que no sé, que alguien se aísle era considerado una traición, que alguien haga algo por su cuenta el domingo era considerado como una burla hacia la familia. Claro, a mí me va a costar un poco dar el espacio, ¿no? Darme mi espacio, de querer decir esto es lo que yo quiero y lo siento, pero hoy no voy a ir, y eso son cosas que me van a costar un montón. O sea, está relacionado con... A ver, cuando hablamos de apego vamos a hablar de la capacidad que tengamos de acercarnos y de alejarnos. ¿Cómo era en mi familia esto de acercarse y distanciarse? ¿Se podía acercar? ¿Se podía distanciarse? ¿Había la posibilidad de estar juntos? ¿Tolerábamos la presencia de todos en el mismo espacio? ¿Nos quedábamos? ¿O éramos más como desligados, ¿no? Más como cada uno en su mundo? Eso también va influyendo en nuestro comportamiento amoroso con nuestros hijos y con nuestra pareja. La capacidad que tenemos de acercarnos y de distanciarnos de ellos. Ahí hago publicidad de un episodio que tenemos en el podcast que se llama Familias aglutinadas versus familias desligadas. No sé si se llama eso, pero de eso se trató. Sí. Creo que se llama algo así como tipos de familia, una cosa así. Correcto. Entonces, pues bueno, usted puede entrar ahí al podcast nuestro, ya sea en YouTube o en Spotify, buscar Dynamis Life y encontrará este programa. Ponga usted familias aglutinadas o familias desligadas y seguramente verá eso, ¿no? Entonces, bueno, estas heridas implícitas, luego yo me doy cuenta y digo, pucha, es que a mí no me enseñaron, es que mi papá nunca fue cariñoso conmigo, entonces, pucha, que es difícil para mí abrazar y besar a mi hijo varón, por ejemplo. Claro. ¿No? Entonces, bueno, esos son los tipos de heridas por ahí más implícitas que se evidencian en dificultades, en incapacidades a nivel sobre todo de relacionamiento. Entonces, hasta acá, ¿qué es lo que tiene que hacer un adulto para explorar esta parte de su vida? Número 1, tengo que ver qué hábitos habían alrededor de mi casa y qué hábitos desarrollé yo por mi cuenta y qué hábitos yo terminé, digamos que llevándolo adelante también. Mi gusto por la naturaleza, la afición por el deporte, el gusto por la lectura, por el arte, las actividades de ocio, el cine, el ejercicio físico, la buena alimentación, todo lo que yo intenté pues absorber e intenté llevar adelante en mi vida adulta, y veo cómo eso me pudo haber ayudado, o también veo hábitos que necesito establecer ahora y que yo encuentro en mi baúl familiar y no los encuentro tanto, ¿no? Como puede ser la alimentación, como ya lo hemos dicho. 2, un adulto tiene que saber qué le cuesta, qué comportamiento suyo le parece extraño, y entonces empieza a decir, ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué soy así? Esa sensación que vos tenés de una parte de tu manera de ser, fundamentalmente cosas a las que le temes y cosas a las que rechazas. Ahí hay algo, ¿no? O sea, la persona que rechaza contundentemente y a como dé lugar y no importa qué precio, ahí hay algo que poder explorar, que poder sanar, que poder reparar a nivel familiar, por supuesto.
Y por último, tendríamos que hablar como de heridas explícitas. O sea, eso está clarísimo que me dañó. Las tragedias. Lo recuerdo perfectamente. Sabes que vi a mi papá golpear a mi mamá, lo recuerdo perfectamente. La cantidad de veces que le dije a mi mamá que por favor nos sacara de casa y que se separara de mi papá, pero nunca me hizo caso. Ya yo siendo adolescente, que es cuando eso sucede, ¿no? O, qué sé yo, la cantidad de veces que sentí que yo no era importante, porque veía que mis papás hacían su vida y yo como que no estaba contado en ese grupo importante o en esas prioridades. Entonces me sentí abandonado o me sentí rechazado. Capaz, y bueno, no, mi papá y mi mamá se separaron y de pronto uno de los dos no se hizo mucho cargo de mí y siento un rechazo justo de ese papá, o mi papá o mi mamá se casó con otra persona y esa persona se encargó de hacerme sentir como menos que los hijos que sí son de él. Y entonces son cosas como bien claras. El otro día conversaba con una persona que me decía, ¿sabes qué? Si mi papá o mi mamá me hubieran infundido más a mí, me hubieran descubierto más de que yo tenía una tendencia clara hacia lo artístico, me hubieran metido en clases de pintura, me hubieran puesto algún profesor o me hubieran conectado con otros niños que también les gustaba eso, yo estoy seguro que hoy podría dedicarme a eso. Porque si bien es algo que me encanta y me gusta, pues bueno, finalmente me terminé dedicando a otra cosa porque jamás descubrieron en mí aquellas cosas que yo sí tenía, ¿no? Entonces, en fin, son cosas que las personas, que luego se traducen claramente en un rencor. Yo guardo rencor, rabia, enojo, culpo a mis papás por cosas específicamente y se los digo y entonces me enfrento y esas son como las heridas bien explícitas que tenemos, ¿no? Y si no los culpo para mis adentros. Si no los quiero, porque claro, esas personas es posible que ya sean bien mayores, esas personas es posible que si yo les digo esto, no sé, se van a incomodar, quizás hay cosas como estas que no se han hablado, porque no había el espacio, el ambiente de confianza suficiente para poderlo hablar y las personas terminaron con heridas explícitas que no han podido hablar nunca por diferentes razones. Aquí también aparecen los abusos sexuales, sí, sí, ¿no? Que son muy propios de las heridas explícitas, porque yo he conversado con personas que han sido abusadas en entornos familiares y muchas veces estas personas dicen, yo no les dije a mis papás por diferentes razones, pero recuerdo que, perdón. He escuchado a personas decir que no les dolió tanto el abuso o el intento de abuso, sino más bien la actitud de cuando les conté. ¿Cómo actuaron cuando les conté? Desprotectoramente, diciendo que yo tenía la culpa, diciendo que yo me estoy inventando, que yo quiero dividir a la familia y por todo el miedo que generó familiarmente hablando de que intervenga la justicia, una denuncia, policía y todo lo demás, empezaron a ocultar este tema y eso a mí me ha dolido poderosísimamente, porque siento que no han tenido las agallas de enfrentar al abusador y de poder actuar de tal manera que se sienta un precedente y que se termine todo esto. Si bien es cierto, no volvió a pasar, pero yo quedé con la sensación de aquí no me protegieron. O sea, yo quería ser protegido, pero no me protegieron. Y eso forma parte también de un conjunto de heridas explícitas que se van traduciendo, como bien decís más adelante, en un profundo rechazo o un profundo rencor. Una vez vino a consulta una familia que recientemente ya su hijo adulto le había confesado que había sufrido abuso por parte de un miembro familiar o de un grupo de primos, alguna cosa así, ¿no? Y entonces vinieron, primero los papás con él, conversamos, invité a venir a la familia, a los otros hijos, y en medio de esa sesión el hijo mayor le dice, yo también, yo no se los he dicho, pero que sepan que yo pasé exactamente por lo mismo, se lo dice a su hermano, ¿no? Y cuando se lo dice, uno de los dos le dice, podemos abrazarnos, el otro le dice sí, y ese abrazo que se dan esos hermanos que han pasado por algo similar, constituye, ya veremos después, como un elemento interesante de reparar. No solo por saber, ok, no podemos resolver lo que hubo, pero a empezar a hablar de lo que nos pasó,
puede ser un elemento inicial muy importante. ¿Por qué callamos? ¿Por qué ocultamos? Ok, es difícil dar una respuesta. Yo muchas veces hablo con las personas y la gente dice, no sé por qué antes no dije. No me acuerdo bien. Hoy me pongo a pensar y creo que debía haberlo hecho. Pero lo cierto es que no lo dije. Y decirlo hoy no va a resolver lo que pasó, pero probablemente puede empezar a reparar hoy aquello que sucedió atrás, en la medida en que tengo la posibilidad, en un ambiente seguro, de decir lo que siento, lo que me pasó y cómo quiero vivir a partir de ahora, ¿no? Y una vez que un adulto se da cuenta de esto, de las cosas que tiene ahí dentro, tanto los malos hábitos como en las heridas implícitas, las heridas que, vamos a decir, sin querer queriendo se construyeron y las que explícitamente fueron potenciales de patología y de dificultad a nivel de salud mental. Una vez que yo me doy cuenta de esto, ¿qué puedo hacer? Hay personas que se plantean eso que vos decís. ¿Les digo a mis familiares o no les digo? Yo no sé cómo ha sido tu experiencia, pero hay mucha gente dudando, incluso siendo adulta, después de haber pasado mucho tiempo, que duda de si hacerlo o no. Pero para las personas que están dudando, yo quiero decirles una cosa. En contaditas veces, quizás considero que casi ninguna, no recuerdo una específicamente, pero las personas que lograron decirle una herida a sus familiares después de años de haberlas guardado por sí solos, muy pocas se arrepienten de haberlo dicho. Algunas no es que se arrepientan, es que lo que dicen es no se hicieron cargo. Es decir, no lo aceptaron, no lo repararon, pero entiendo, ellos no saben reparar daños. En mi casa nunca se pedían perdón. En mi casa nunca se reparaban los daños. Y ahora les digo el daño y bueno, pasó más o menos lo mismo, ¿no? Pero pocas personas dicen, creo que empeoró la situación porque les dije. Yo creo que la mayor parte de las personas que terminan diciendo ese tipo de cosas terminan sintiendo que fue buena idea haberlo dicho. Que quizás debieron haberlo hecho antes incluso. Que no saben cómo aguantaron tanto tiempo sin haberlo dicho. Parte de qué se puede hacer al respecto es buscar la reparación familiar, pero no se puede reparar lo que no se sabe. Y lo primero es poner sobre la mesa los temas que vale la pena poner. Sí, yo te invitaría a pensar qué dudas tenés en relación con la familia y con el pasado, ¿no? O sea, no sé si supieron de verdad o si sospecharon algo. No sé bien si realmente soy una prioridad para ellos. No tengo dudas, no lo sé bien. Recuerdo muchas cosas y siento que no sé si me quieren de verdad. Entonces, cuando hay esas cosas en el corazón ahí atoradas, cuando no sé bien esto, es importante sentarme y preguntar. Y si yo soy papá y no estoy seguro cuánto le ha afectado esto a mis hijos, porque cuando eran muy pequeños no tuve la valentía de hablarlo, pero ahora que son grandes lo evito el tema, pero a mí me llama la atención preguntarle qué significó para ustedes que yo me haya ausentado de la casa estos años. ¿Cómo viviste la separación? ¿Cómo eso crees que te ha ido afectando? O sea, hay papás que al día de hoy, a pesar de la edad que tienen y a pesar de los adultos que pueden ser sus hijos, tienen las conversaciones que no se animaron a tener cuando eran niños por temor a no encontrar el espacio suficiente o la madurez necesaria para abordarlo, ¿no? Pero ahora sí se puede hacerlo. Claro, lo que pasa es que hay una cosa que nunca es útil, o más bien, si hay algo que no ayuda para sanar a las heridas familiares es suponer. Yo supongo que ya se le pasó, yo supongo que no fue tan grave, yo supongo que no le dolió tanto, yo supongo que a estas alturas ya siendo adulto, pues ya lo superó por completo. Y entonces, ya él se acercó a Dios ya. Claro, ya tuvo un encuentro con Dios, ya hizo su familia, ya tiene sus hijos. Supongo que ya no le duele. Supongo le fue bien que en la vida. Sí, supongo que como tiene un muy buen trabajo y emprendió y le va muy bien económicamente, pues bueno, que sepan que probablemente esas suposiciones muchas veces son como barreras de poder reparar. Entonces, no suponga las cosas. Si tiene dudas, yo tengo dudas de si me quieren, o yo tengo dudas si mis hijos saben que yo los amo de verdad, yo necesito sentarme y necesito hablar. Si me dicen, no, ya lo superé, pues qué belleza, ¿no? Pero si me dicen, no,
todavía pienso en eso de vez en cuando, a veces me acuerdo, evito el tema cuando se trata de algo relacionado con eso, pues bueno, seguramente que poder hablarlo y poder decir, perdón, te entiendo, sé lo difícil que es para vos, yo pasé por algo similar, en fin, cualquiera de estas situaciones terminan siendo, como decís vos, mucho más provechosas exponerlas que seguir suponiendo que mejor no decir nada porque ya todo pasó. Que seguir guardándosela y enfermándose uno en realidad, ¿no? Correcto. Totalmente. Ahora, también hay personas que el proceso de reparación no está directamente relacionado con las personas que perpetuaron el daño, por ejemplo, los papás o los hijos, lo que fuera, sino que lo llevan adelante como una especie de revancha la construcción de sus propias familias. Sí. Es decir, dicen algo así como, yo viví esto en mi casa y lo que voy a hacer es que esta casa no haya esto. Es decir, voy a intentar plantear un modelo familiar que me ayude a sentir que no voy a repetir los mismos errores por los que yo pasé, que mis hijos no pasen lo que yo pasé. Hay muchísima gente que se plantea eso. Y aunque eso tiene sus bemoles, Ricky, porque sucede que es normal que uno, no sé, pues que uno termine pareciéndose a, porque es lo que más vio, ¿no? Me parece en principio una buena predisposición, esto de decir, quiero hacerlo mejor y quiero, no sé, las cosas que por ahí vi que faltaron un poco en la mía, quiero que en la que yo estoy construyendo estén mejor trabajadas. Claro, ¿no? Cuando yo cuido a mi pequeño, cuando yo le dedico tiempo, cuando yo trabajo, pero trabajo hasta ciertos días, cuando yo no trabajo domingos ni idea, cuando empiezo a tener estos principios que me hubiese gustado a mí siendo niño, algo en mí se sana también. Sí, claro. Entonces, como decís vos, es como una revancha, ¿no? De pronto, yo soy el papá que hubiese querido tener. Sí, claro. ¿No? Y entonces... Es una bonita forma de llevar adelante las heridas. En vez que estén todas atoradas ahí, ¿no? Claro, entonces digamos que lo pongo en el presente y en el futuro en lugar de alojarlo todo en el pasado, ¿no? Y entonces... Pero también tengo que aceptarme si en algún momento me parezco a papá o me parezco a mamá. Claro. Si en algún momento tengo una actitud similar a la de mi papá. O digo algunas frases parecidas. No pasa nada, o sea, es lo más normal del mundo. No se trata de rechazar todo lo que haya venido de ellos. No, hubieron cosas muy buenas también. Solamente que mis heridas no me han permitido ver lo otro bueno que también había, por supuesto. A ver, yo creo que eso es interesante, sobre todo cuando yo me doy cuenta que la persona que yo soy no solo tiene que ver con... heridas. Claro, no solo tiene que ver con todo lo malo, hay cosas buenas que me pasaron. E incluso hay cosas que no fueron buenas, pero que me terminaron enseñando cosas en la vida, ¿no? O hubieron circunstancias, por ejemplo, mi familia no me dio la contención necesaria, pero de pronto... la familia de mi primo como que me adoptó, digamos, ¿no? Paraba siempre en la casa de mi primo, mis tíos realmente eran muy cariñosos y muy cercanos conmigo, y yo, digamos, cuando crezco me doy cuenta de eso, me doy cuenta de que el sistema, por así decir, compensó un poquito algunas cosas. Tuvimos factores de protección, tuvimos tutores de resiliencia, tuvimos... De repente no los que hubiésemos querido, nuestros papás, pero ahí estuvo un abuelo, estuvo un tío, estuvo... Una profesora. Una profe, un sacerdote, un director una monjita, técnico de fútbol. Claro, en la escuela de fútbol, en fin. Entonces, sí es importante recordar que sí hubieron personas, ¿no? Hay un ejercicio bonito de cerrar los ojos y recordar durante un minuto todas las personas, desde que yo soy pequeño hasta el día de hoy, que me hicieron bien en la vida. Uno cierra los ojos y empieza a recordar nombres, rostros, acciones, actitudes, palabras, personas que me ayudaron, que me tendieron la mano. Y es increíble cómo uno de verdad se conecta con un montón de gente. Desde esa profesora de primero de primaria, pasando por ese amigo o los papás de mi compañero de curso, que me hicieron bien, me tendieron la mano, me dieron ayuda. Y eso es una cosa importante de reconocer, que de alguna manera, si querés hasta de una perspectiva espiritual, Dios no permitió que yo esté abandonado siempre. Fantástico, fantástico. Entonces, ¿qué se puede hacer al respecto? Se puede hacer muchas cosas. Buscar la reparación familiar, buscar la reconciliación, buscar el perdón sin reconciliación a veces es
es posible eso. Es posible. Hay gente como que, a ver, yo no quiero nada que ver con este señor, pero lo perdono. Lo perdono. Desde el lugar en el que me corresponde, desde el lugar en el que estoy, lo perdono y suelto todo este rencor que he armado contra él. Seguramente hay un trasfondo del que todavía no conozco, pero hago un proceso parecido a eso. Acercarme a Dios, porque Dios es Padre, y en esa paternidad y en esa maternidad pues se van reparando cosas y desarrollar una red de apoyo. Un adulto, por más lenguaje de vos lo podés todo y solo vos podés hacer, la verdad es que el adulto también sigue necesitando de la tribu, también sigue necesitando de la manada, también sigue necesitando de la red de apoyo necesario para poder hacer de esto un mejor camino. Sí, vincularme con la comunidad es esencial, ¿no? Saber a quién acudir para distintas cosas es una cosa muy útil y muy importante, ¿no?